Pero bueno, detrás de una cara pintada de payaso hay un simpático joven, el cual su objetivo pues es solo ayudar. Así es, y en el camino va robándose la sonrisa de grandes y pequeños. Veamos esta historia de Hiccups. Él delinea su cara de colores azul, blanco y rojo. Viste atuendo de su equipo favorito. Y todo para regalar sonrisas a los niños que sufren de enfermedades como el cáncer. ¡Hola! Chiquibibis, pásale, pásale. Él es un profesor de origen humilde que en su tiempo libre ayuda a quienes más lo necesitan. ¿Y cómo nace Hiccups? La decisión yo creo fue más como un regalo de más allá. Un regalo y tú lo procesas y te haces payaso. El famoso payaso Hiccups ha ayudado a organizaciones como Padres con Cáncer y es muy conocido por los pasillos del Hospital de los Niños. ¿Y Hiccups, por qué ayudar a los niños? Cuando un niño sufre toda la familia, papá, la mamá, los hermanitos, los tíos, y sea lo que sea, estamos conectados con la humanidad. Y yo siempre he creído en eso, que si tú puedes ayudar, dar, compartir o apoyar, ¿por qué no? Algún día lo iremos a necesitar nosotros también. ¿De dónde nace ese corazonzote? De mi abuela. Pues todo lo que soy se lo debo a ella. No me crié con mi papá ni con mi mamá, me crió a ella y hasta ahorita no sé ni cómo lo hizo, pero lo hizo y creo tiene que ver con el amor puro que ella me da y da. Tiene que ver con la reflexión, lo que yo miraba desde chiquito y lo que miro hasta ahorita. No agarró ningún vicio de nada. Ya ve los muchachos de ahora cómo andan ahí. Y él no, y a pesar de que lo crié solita yo. Su corazón es tan grande que desde el 2012 creó el Pizza Project. Yo venía del juego de los Dodgers un domingo cuando los hot dogs los vendían a $1. Compré 20, salí temprano del juego de la 1 y dije, yo voy a llevar hot dogs allá a la gente que vive en la calle. Y fui de payaso. Lo increíble que pasó es que la gente se me acercó a agarrar un hot dog, pero también a saludarme. Una sonrisa, yo les regalé a ellos una sonrisa, ellos me regalaron miles de sonrisas. Y ahí se me prendió el foco, me puse a escribir qué es lo que puedo hacer. ¿Estamos listos? Por favor, enséñame sus manos que tienen los guantes, por favor. Estamos con 3 pedazos de pizza, un cupcake y luego atrás pueden agarrar 6 pares de zapatos. Y llueve o truene, cada mes ayudan a la gente más necesitada en Los Ángeles, regalando comida, zapatos, ropa, donde más de 1,500 voluntarios y amigos se reúnen en las calles para hacer la diferencia. Agarren los que pueda cargar. Él no es solo un payaso, es un ángel. Él es Hiccups. Un saludo para la señora Crucita y también para Hiccups. Estuve ahí comiendo albóndigas con ellos. Son unas personas muy lindas y bueno, como tú sabes, hacen mucho por la comunidad. ¡Qué bella historia! Saludos para ellos.